Buenas tardes, suscriptores. En esta oportunidad vamos a analizar un poquito la fórmula que nos ayuda a encontrar las raíces de la función cuadrática, ¿sí? Hasta este momento hemos aprendido cómo encontrarlas con la calculadora y a graficar la función cuadrática, pero cuando a la hora de estudiar las raíces lo hacíamos con la calculadora, ¿sí? Bien, en esta oportunidad vamos a estudiar la fórmula, porque a veces existen algunos problemas, sobre todo en el álgebra, en donde se pide ciertas características de la función cuadrática y se usa mucho esta fórmula, ¿sí? La fórmula se llama fórmula de Bhaskara, ¿sí? Lleva el nombre de la mujer que la inventó, digamos, no la inventó, digamos, que la mostró, la llevó a la luz, ¿sí? Bien, la fórmula es la que dice menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, ¿sí? Esa fórmula es la que me ayuda a encontrar las raíces de una función cuadrática. ¿Qué es ese a, b y c que observamos ahí? Si la función cuadrática está expresada en su forma general, o sea, término cuadrático, término lineal y término independiente, sabemos que el lineal e independiente pueden faltar, ¿sí? El cuadrático no, porque si no, no sería una cuadrática. Pero si yo tengo expresada la función cuadrática en su ecuación general, esto quiere decir que no esté expresada en forma factorizada, ¿sí? O no esté expresada en forma canónica. La forma factorizada es expresada ya con sus raíces y la forma canónica es expresada usando los vértices de la parábola, ¿sí? Pero si está expresada así en forma general, su ecuación, yo puedo obtener de ella los coeficientes, el cuadrático el a, el lineal el b y el término independiente c, colocarlo en esa fórmula y encontrar las raíces de la misma, ¿sí? Las raíces, si lo veo en forma gráfica, son los cortes con el eje de las x de la cuadrática, que puede tener un corte, dos cortes o no tener cortes, ¿sí? Si lo vemos desde la ecuación cuadrática, ¿sí? Cuando yo resuelvo una ecuación cuadrática igual a 0, y ahí puedo usar esta fórmula, ¿sí? Bien, esta fórmula me va a dar los valores de x que hacen que la ecuación sea igual a 0. Es la misma idea que con las raíces. Muy bien, de esta ecuación hay una parte de esta ecuación, es la que está acá en el radicando, ¿sí? O sea, es el radicando, que se le llama discriminante. ¿Por qué se le llama discriminante? Vamos a usar esta letra delta para poder manipular un poco más el valor de ese radicando, ¿sí? Ese radicando es el que me va a decir cuántas raíces tiene la cuadrática, ¿sí? Porque sabemos que cuando tenemos una fórmula dentro de una raíz, se complica un poquito cuando es una raíz cuadrada, ¿sí? Porque ese radicando no puede ser negativo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, eso va a determinar cuántas raíces tiene la función cuadrática. Si ese discriminante es mayor que 0, o sea, positivo, entonces la función cuadrática va a tener dos raíces reales distintas, ¿sí? ¿Por qué va a tener dos raíces reales distintas? Porque ese valor va a ser un valor positivo. Mientras sea positivo, su raíz cuadrada existe. Entonces, cuando haga el más y el menos, voy a tener un valor para sumar y un valor para restar. O sea, dos resultados distintos. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Si ese discriminante es negativo, porque puede suceder, yo no puedo obtener una raíz cuadrada de un radicando negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? No existe, ese es el símbolo, no existe raíces reales, ¿sí? Existen raíces complejas, pero a los fines de responder a una ecuación o a una gráfica, trabajamos con reales, ¿sí? No existen raíces reales. Y si ese discriminante, ese delta, todo este radicando, b al cuadrado menos 4 por a por c, es igual a 0, entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 0? 0. Entonces, cuando yo abra esa cuenta una vez con el más,
otra vez con el menos, voy a tener más 0 menos 0, o sea, me va a dar el mismo valor. Por lo tanto, va a tener una raíz, o también se le dice, es equivalente, 2 raíces reales iguales. O también es equivalente decir una raíz doble, ¿sí? Muy bien, entonces, ese radicando que está ahí adentro de la raíz es el que me va a determinar, me va a discriminar, como su nombre lo dice, si tiene 2 raíces, una raíz o no tiene raíces la función cuadrática, ¿sí? Muy bien, vamos a los ejemplos numéricos. Yo acá tengo 3 ejemplos donde tengo los 3 casos distintos que vimos recién, ¿sí? El discriminante, recordemos que el discriminante es b al cuadrado menos 4 por a por c, ¿sí? En esta ecuación cuadrática vamos a identificar el a, el b y el c. El a, el coeficiente del término cuadrático, o sea, un 1. El b, el coeficiente del término lineal, entonces 2. Y el c, el término independiente, en este caso 1. Vamos a ver qué valor tiene el discriminante. Solo tengo que saber si es mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. ¿Sí? Si yo puedo determinar eso, ya puedo decir si esa función cuadrática corta el eje de las x en 1, en 2 o no lo corta. ¿Sí? Bien, entonces, b al cuadrado es 2 al cuadrado. Menos 4 por a que es 1 por c que es 1, me quedaría esta cuenta. Separamos en términos, ¿sí? 4 al cuadrado menos 4 por 1 por 1, perdón, 4, ya hice el cuadrado de 2, 4 menos 4, me dio 0. Entonces, el discriminante en esta función cuadrática es 0. Esto significa que esta función tiene una sola raíz, corta el eje de las x en un solo lugar. Y es el ejemplo en el que la función cuadrática rebota, ¿sí? Toca y rebota. El a es positivo, son ramas hacia arriba, o sea que esa función que está graficada ahí se aproxima sin usar ninguna escala a lo que voy a obtener si la grafico, ¿sí? Vamos con el otro ejemplo. Vamos a identificar a, b y c. A, el coeficiente del término cuadrático, o sea, menos 3. Con signo y todo, ¿ok? B, el coeficiente del término lineal, 3. Y C, el término independiente, menos 6. ¿Sí? Reemplazamos en la fórmula del discriminante. B al cuadrado es 3 al cuadrado. Menos 4 por A por menos 3, ¿sí? El A es menos 3, por C, que es menos 6. ¿Sí? Muy bien. Separamos en términos para resolver. 3 al cuadrado, 9. Y este producto, 3 por 4, 12. 12 por 6, vamos a hacerlo. 2 por 6, 6 por 2, 12, 72. Menos 72, ¿sí? 9 menos 72 me va a dar negativo, ¿sí? Porque el negativo es mayor, el 72 es negativo y es mayor que 9. Por lo tanto, este discriminante es menor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acuérdense que lo que a mí me interesa para saber si corta, no corta o corta en dos partes, en dos puntos, es el signo del discriminante, ¿sí? Entonces, como es menor que 0, dentro del radicando me va a quedar un número negativo. Por lo tanto, este es un caso en donde no existen raíces reales. La gráfica, sin tener en cuenta las escalas, fíjense, la A es negativa, ramas hacia abajo, vendría dada por una situación así. Ramas hacia abajo, por debajo del eje de las X, no lo va a cortar en ningún punto. ¿Sí? Vamos con el otro ejemplo. De este ejemplo también vamos a identificar el A, el B y el C. El A es 1, el B es 1 y el C es menos 2. Reemplazamos en el discriminante esos valores. B al cuadrado, 1 al cuadrado, ¿sí? Menos 4
por A, que es 1, por B, que es menos 2. Aquí me da 1 al cuadrado 1, más 2 por 4, 8, o sea que me va a dar 9, mayor que 0. El discriminante es mayor que 0, entonces tiene dos raíces distintas. Este sería un caso, ¿sí? Ramas hacia arriba, así, donde corta en dos puntos el eje de las X. ¿Entendiste? A veces ese discriminante, ¿sí? Está metido en ciertos problemas algebraicos para determinar un valor determinado. O sea, por ejemplo, preguntan de qué valor puede tener K, y K es el término lineal, para que esta función tenga una sola raíz, ¿sí? O tenga dos raíces, o no tenga raíces, ¿sí? Bien, en ese tipo de ejercicios, ¿dónde me voy a enfocar? No me voy a enfocar en toda la fórmula, ¿sí? Para que resuelve las raíces en una función cuadrática. Solamente me voy a enfocar en el signo del discriminante, ¿sí? Y con esto hemos analizado una fórmula muy usada para problemas algebraicos y que me ayuda a interpretar y saber de antemano dónde va a cortar la parábola el eje de las X. Si en dos puntos distintos, si en un punto o no lo va a cortar, ¿sí? Viene dado por el radicando. Ese radicando lleva el nombre de discriminante. ¿Lo entendiste? Bueno, un pasito más para entender esta función que es tan usada como es la función cuadrática. Si te gustó, compartilo, suscríbete y comenta qué próximo tema te gustaría que te explique. Que andes bien, cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Chao, sí.